Empezamos. Ramón Jáuregui, es un placer tenerle en esta entrevista, hacerla con usted y conociendo su background, conociendo su recorrido político y cultural, nos acercamos a esta entrevista con el interés de profundizar sobre el estado de salud de Europa. ¿Dónde está Europa en este momento? En este momento, que es un momento trágico, recorrido por una herida profunda que recuerda otras heridas profundas y que han dejado una traza indeleble en nuestra historia. Por tanto, esta guerra actual, que convive con más de 20 guerras en el resto del mundo, vuelve al corazón de Europa, a nuestras fronteras, un país que somete con la fuerza de las armas, digamos, rompe el derecho internacional, lo infringe. Entonces, delante de esta herida, ¿cuál es el estado de salud o de enfermedad que Europa manifiesta? Bueno, muchas gracias, Victoria. Para mí también es un placer poder responder a sus preguntas y participar de este proyecto común que es el debate sobre Europa. Yo pienso que el sueño europeo dejó de serlo cuando cayó el muro y pudimos quizás construir un marco de relaciones más amplio que el que circundaba a la Unión Europea. Y además de integrar a los países del este, establecer un marco de relaciones estable y cordial con Rusia, ¿no? Que yo creo que esa expectativa, que en cierto modo alumbró el sueño europeo o paneuropeo, si se quiere, terminó muy pronto cuando descubrimos que la nueva Rusia no se construía desde esa perspectiva. No sé cuántos pecados ha cometido Occidente en su relación con Rusia, pero es muy evidente con lo que ha pasado ahora que Rusia nunca quiso este marco, ¿no? Y de hecho ha abortado las posibilidades de construcción de una relación cordial con el mundo eslavo y con la cultura rusa y con lo que es la realidad rusa del momento. La invasión de Ucrania constituye seguramente el fin de ese sueño definitivamente, y solo nos queda la esperanza ahora de que después de la guerra, que ojalá sea un tiempo próximo, ojalá que esto ocurra pronto, podamos negociar un marco de futuro de una Unión Europea ampliada probablemente y en un marco de relaciones estable y cordial con Rusia. Ese sería el horizonte final, pero lógicamente en este momento no cabe más que hablar de la Europa que tenemos y de una Europa que está sufriendo probablemente la crisis más profunda como consecuencia de que la guerra ha vuelto ya no a nuestra memoria, ¿no? Que era ciertamente lo que había caracterizado nuestro tiempo pasado, sino que ha vuelto a nuestro presente, con las imágenes, por otra parte, más brutales, más crueles, más sangrientas de lo que es la destrucción de la guerra. Las muertes, los refugiados, la destrucción masiva de las ciudades, etc., ¿no? De manera que creo que en este momento el sueño europeo tiene que circunscribirse a una Europa que enfrenta la crisis de la guerra con unidad, fortaleciendo su integración, ampliándose probablemente en el futuro inmediato y buscando un marco de relaciones estable y cordial con los países próximos y, por tanto, con sus fronteras en el este, obviamente, ¿no? Y en el Mediterráneo también, ¿no? Esta sería, digamos, mi proyección sobre el momento. Con todo, soy de los que cree que la guerra está provocando una mayor integración de la Unión y está generando una nueva respuesta en positivo de lo que es la construcción europea. ¿Y se atrevería a decir qué necesita Europa implementar
para ejercer mayormente esta responsabilidad? Europa en el sentido de, no de Unión Europea, sino de una Europa unida, por así decir, de Europa, la Europa que Claro. tenemos. Bueno, la Europa que tenemos es en el fondo la construcción de un proceso, ¿no? Bien puede decirse que desde el Tratado de Roma la Unión Europea ha ido avanzando, ha ido progresando en una construcción muy difícil, pero que al mismo tiempo es probablemente la construcción supranacional más importante de la historia del mundo. La unidad de la diversidad pone en evidencia que esa diversidad hace muy difícil esa construcción. Y 70 años casi ya de historia de nuestra construcción son la imagen, en mi opinión, de un edificio muy bello que a golpe de crisis construye nuevas plantas y refuerza su estructura y su solidez. Esta es mi impresión, pero siempre recordando que es un avance sobre la dificultad de superar memorias antagónicas, culturas muy diversas e intereses políticos, nacionales, a veces incluso antagónicos, ¿no? Entonces, hay que poner siempre en evidencia la importancia de esta construcción y el avance progresivo de esa unión supranacional maravillosa que estamos construyendo. ¿Qué le falta? Bueno, le faltan muchas cosas. Nosotros no somos una unión federal propiamente, somos una unión intergubernamental. Pero evidentemente en los últimos 20 años, por poner solo un ejemplo, los avances de esa construcción, de esa elaboración de nuevos pisos de este bello edificio, es muy evidente porque las diferentes crisis que hemos enfrentado han sido siempre respondidas en clave progresivo, de avance. Por ejemplo, pongamos lo que fue la crisis del tratado constitucional que nos quisimos dar a principios del siglo XXI y que fracasó en los referéndums de Francia y de Holanda. Bueno, acabó con una construcción constitucional que es el Tratado de Lisboa, que nos está permitiendo funcionar. Esto me parece muy evidente y empezó en el 2009. Tuvimos una crisis financiera brutal que puso en cuestión la moneda única, que había sido ya un enorme paso en la construcción de este edificio. Y superamos una crisis que estuvo en muchos momentos al borde del desenlace más dramático, existencial de la propia Unión Europea. Llegó el Brexit y creímos que en las cancillerías europeas iba a extenderse la sensación de que fuera del proyecto común se estaba mejor. Y no fue así. Se puso en evidencia que quien se baja del barco se ahoga. Y ahora llegó la pandemia. Y en la pandemia empezamos muy mal. Ustedes en Italia lo saben muy bien cuando esa imagen patética de los camiones rusos llegó a Bérgamo. Pero realmente la respuesta posterior de la Unión ha sido francamente constructiva y positiva. La compra común de las vacunas y el reparto organizado y ordenado de las vacunas a los 500 millones de europeos en función de su edad, etcétera, en todos los países de la Unión, ha sido maravilloso. La creación del Next Generation es la primera vez que la propia Unión Europea se compromete con los mercados y mutualiza su deuda para repartirla de una manera proporcional a los daños producidos. Y así podríamos seguir hasta hoy con las respuestas que la Unión Europea ha ido dando a la guerra, que han permitido a su vez una respuesta articulada, solidaria de los países de la Unión Europea como un todo, ¿no? Entonces, pienso que esto pone en evidencia que obviamente faltan muchas cosas, pero que al mismo tiempo los avances son extraordinarios en la construcción, repito, de este bello edificio que es la Unión Europea. Este refuerzo europeo, me resulta que usted mismo haya dicho en alguna ocasión que es un freno, o debería de ser un freno a los nacionalismos. Y en este caso, usted precisaba,
que no todos los nacionalismos son populismos, pero sí todos los populismos son nacionalistas. Y yo aquí supongo que usted se refiere también no solamente a los populismos de extrema derecha, sino también a los que tienen signo contrario o signo mediano, digamos así. El populismo, Claro, claro. evidentemente, es siempre una degeneración de una idea, digamos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo lo ven? Bueno, yo creo que en general los populismos, como sabemos bien, pueden tener diferentes signos ideológicos. Los hay también, de extrema izquierda, etcétera, y los ha habido desgraciadamente en América Latina muy en particular, etcétera. Pero lo que me interesa destacar es que, como usted me planteaba en la pregunta, los nacionalismos son un elemento retardatario o abiertamente letales para la propia construcción europea, en función de cuál sea el carácter o la naturaleza de esos nacionalismos. Pero aplicándolo a la Unión Europea, yo distinguiría dos tipos de nacionalismos, ¿no? Los nacionalismos estatalistas, es decir, el que surge desde el Estado frente a la Unión Europea, que a su vez tiene como dos ramificaciones. Uno es reivindicativo de una subsidiariedad exagerada y, por tanto, negacionista de los avances competenciales de la Unión, y esto es muy frecuente en muchos nacionalismos estatales del proyecto europeo actual, y hay también un nacionalismo manipulado antieuropeo que manipula sentimientos, como pasó en su país, por ejemplo, en Italia, cuando Salvini utilizó los fenómenos migratorios o las medidas armonizadoras de la macroeconomía europea y de la Unión Monetaria para tirar contra Bruselas, excitando sentimientos nacionalistas. Esto es lo que a mí me parece que constituye ese nacionalismo estatal, el uno letal contra la Unión Europea, el otro retardatario, que constituye en sí mismo un obstáculo al avance de la Unión Europea. Y luego hay otro tipo de nacionalismos, ¿no? Que es lo que yo llamo el nacionalismo particularista, los nacionalismos más locales de naciones sin Estado existentes en nuestra Unión Europea, en muchos de los Estados miembros de la Unión, que representa esa tentación nacionalista de quienes creen que es posible una Unión Europea a 50 o a 60 estados, pequeñas tribus de la Unión. Y esto también es letal para el proyecto europeo. No es viable, no es posible una Unión Europea de esa naturaleza, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que el proyecto europeo es en sí mismo un proyecto constructor de una formulación que nos permite afrontar el futuro desde la perspectiva de que solos no podemos hacerlo y de que todos somos muy pequeños, ¿no? Y por tanto que el nacionalismo en general, unos u otros, son pequeños, son anacrónicos, son incapaces de afrontar la globalidad. Yo soy de los que cree que, a diferencia de lo que decía Trump, el futuro no es de los patriotas, el futuro es de los globalistas. Gracias, muchas gracias, es muy clarificador. Preciso, yo soy española. Sí, perdón, bueno, pues perdone, yo le atribuía a Italia Sí, no, he vivido que muchos me ha años allí. contado. He vivido muchos años allí, efectivamente, pero más años allí que aquí, efectivamente, pero Claro, claro, me considero española. claro. Sí, sí, Muy sí. bien, me alegro mucho. Otra cuestión. Usted en otra ocasión, por ejemplo, me resulta que haya escrito, no sé si también ha hablado, de la política de defensa europea. En este refuerzo europeo del que hemos hablado ahora, usted ha incluido también este replanteamiento sobre la Europa de la defensa. Yo querría aquí que usted me lo aclare mejor, porque esta política de la defensa europea en estas últimas semanas ha llevado, por ejemplo, a Alemania, pero a otros países también, a afirmar que aumentarían el 2% del propio presupuesto de defensa. Y esta
actuación, porque ha llegado a ser tal, ha suscitado, por ejemplo, en Papa Francisco, digo Papa Francisco porque exprime el sentimiento de mucha parte de la sociedad civil, donde él llega a decir, yo me he avergonzado de este tipo de actuaciones como respuesta a lo que está sucediendo. Entonces, probablemente aquí hay algo o que no se entiende suficientemente, o que hay que explicar mejor, o que hay que revisar. Querré saber su punto de vista. Bueno, la realidad, y es muy evidente, la guerra de Ucrania nos plantea un horizonte en el que el desarme general no es posible. Es decir, que no tenemos una perspectiva realista de que en los próximos años o decenios el mundo entero vaya a estar desarmado y por tanto lo que vaya a resolverse sobre la vida de las personas y del mundo, la manera en la que vivamos, nuestra cohesión social, nuestras libertades, etcétera, puedan ser garantizadas sin un sistema defensivo suficiente. Desgraciadamente esto es así. Yo admito y reconozco que puede haber un pensamiento y debe de haber un pensamiento sobre un mundo sin armas. Pero esto es utópico todavía, ¿no? Puede hacerlo el Papa, pero queda simplemente en doctrina, quedan simplemente en palabras, en aspiraciones utópicas. El mundo va a seguir gobernado en los próximos decenios por realidades que se derivan de fuerzas que tienen el soporte militar detrás. Desgraciadamente, es así. Hablando del Papa Francisco, a mí también me hubiera gustado que el Papa hubiera estado mucho más beligerante en relación con el conflicto de Ucrania de lo que ha estado. Sinceramente, yo estoy un poco decepcionado por la falta de posicionamiento crítico y de denuncia, no en general, no en abstracto, sino al país que ha producido una invasión y una catástrofe como la que estamos sufriendo. Pero esto es un paréntesis, ¿no? De manera que a Europa se le plantea un debate que ya tenía planteado con antelación y es de qué manera articula su sistema defensivo, que es un corolario, un brazo imprescindible de su política exterior. Y su política exterior es importante. La política exterior no se hace solo con acuerdos comerciales, no se hace solo con embajadas. La política exterior se hace con presencia militar que permita jugar un papel en el mundo, como lo jugó Rusia en Siria, como lo podríamos jugar mañana en los Balcanes, para que esos pueblos puedan ser europeos, como desean ser, o mañana incluso si Ucrania quiere ser Europa, o Georgia, o Moldavia. De manera que, desgraciadamente, tenemos en nuestro horizonte inevitablemente que articular una respuesta sobre nuestro sistema defensivo. Y esto ya nos plantea a su vez un doble, digamos, interrogante. El primero es si tenemos que hacerlo con la OTAN solo, y esto es lo que desean los países bálticos y lo que desea Polonia, etcétera, porque no se fían de que la respuesta del resto de Europa, de que un sistema militar europeo pueda ser suficientemente eficaz para defenderles de lo que ellos temen, y ellos temen invasión rusa, digámoslo claramente. Usted vaya y pregunte en Riga o pregunte en Lituania o pregunte en Cracovia qué es lo que temen los ciudadanos y temen una invasión rusa. Y mañana lo mismo piensan en Suecia, si me apura, o en Finlandia. Entonces, la primera interrogante que tenemos es si nuestro sistema defensivo es todo él, ponemos todas nuestras manzanas en la cesta de OTAN y por tanto renunciamos a una industria militar europea y a un sistema defensivo propio y nos sometemos al predominio y a la dirección norteamericana, porque son ellos los que mandan, o construimos un sistema propio articulado debidamente, cordialmente, con el Reino Unido y con la OTAN. Y este debate lo tenemos. Y este debate en este momento atraviesa una de las grandes quiebras internas
de la Unión Europea, como lo tenemos con las quiebras sobre inmigración, sobre los países frugales y los países endeudados del sur, o como lo tenemos con los problemas energéticos cuando abordamos la necesidad de una autonomía energética que no nos haga depender de Rusia y surge la controversia natural de que Alemania dice yo dependo del gas ruso. Y estas controversias son naturales, impregnan nuestra realidad. Europa se hace así, resolviendo estas contradicciones, ¿no? Pero esta que usted me plantea sobre el sistema defensivo europeo es clave. Francia, yo diría que España e Italia y otros países queremos un sistema defensivo propio que fortalezca la industria militar europea, que nos haga más responsables de la seguridad de toda la Unión Europea y que nos permita jugar en el ámbito geopolítico un espacio propio, obviamente de acuerdo con OTAN, y otros países que quieren otra cosa. Y digamos, esta controversia se tiene que resolver en la cumbre de la OTAN de junio de Madrid y, por supuesto, también pues, en las reuniones que a este propósito está liderando la presidencia del Consejo actual, que es Francia. Seguiremos con mucho interés el tema porque es preocupante Sí, al mismo tiempo. claro, Al mismo tiempo, claro. porque, claro, hablar de Fuerzas Armadas, he escuchado de un debate que se ha realizado el 5 de este mes, de abril, sobre Fuerzas Armadas y valores democráticos. No he podido seguirlo, pero me interesaré porque probablemente hay razones que hay que conocer para llegar a tener un criterio, digamos, más... Sin duda, más. sin duda, sin duda. Otra cuestión que me ha parecido muy interesante que usted ha afrontado en una de las propuestas que usted entrevé para este reforzamiento de Europa es la ampliación de la Unión Europea, que acometer negociaciones para que esta Unión Europea se amplíe y probablemente se revisen también los vínculos que exige esta ampliación. ¿Por qué lo sostiene? Bueno, porque yo creo que Europa no puede ¿cómo lo diría? No puede dar la espalda a las demandas de un espacio geopolítico común a los países de los Balcanes y a los países del este de Europa, frontera con Rusia. Yo pienso que es muy decepcionante que los ciudadanos ucranios que salieron a Maidán a reclamar un acuerdo de asociación con Europa, o mañana a los ciudadanos de Albania o de Montenegro o de Macedonia o inclusive de Bosnia, ¿no? Que no es fácil decirlo porque es un país bien complicado, que Europa les dé la espalda. Primero porque desde un punto de vista moral, Europa tiene una necesidad de responder a esa demanda. Segundo, porque creemos que en el marco democrático de estados de derecho, de derechos humanos, etc., esos pueblos van a vivir mejor, van a tener, en mi opinión, la respuesta adecuada que demandan sus concepciones, su moral cívica y política que tienen en esos países, ¿no? Y tercero, porque también son áreas de influencia en las cuales si estás, y si no, lo ocupa otro. Y todos sabemos que en Balcanes y en otras zonas, pues la presencia china o rusa pues es muy potente y entonces prácticamente si tú no les atiendes, si no abres un horizonte de apertura, pues les estás condenando, ¿no? a formar parte de otro bloque, ¿no? Entonces, esta es un poco la conclusión, por ejemplo, que se puede derivar de la guerra de Ucrania, ¿no? La respuesta final a la que está sucediendo allí es que Ucrania o será europea o no será, punto. Es así de brutal. Lo que sea, lo que salga, la Ucrania que salga de esta guerra será europea, no puede ser otra cosa. Primero porque ellos obviamente no querrán ser rusos en la vida,
porque una de las cosas que Putin ha hecho es construir precisamente la nación ucraniana desde el punto de vista de su identidad nacional, pero en segundo lugar porque estando donde están solo pueden ser europeos. Y eso mismo podríamos aplicarlo a los Balcanes. De manera que esto plantea a la Unión Europea un reto muy serio sobre su ampliación. Y a su vez nos plantea un reto muy serio, muy grave, sobre la estructura interna, porque no puede ser una unión a 33 con países que además no cumplen estrictamente las condiciones políticas, democráticas o inclusive económicas de su incorporación a la Unión Europea. Y eso nos obligará a establecer probablemente una especie de acuerdos de asociación o de círculo concéntrico a la Unión Europea federal que englobe, digamos, un espacio geopolítico, económico, comercial, próximo, pero no estrictamente formando parte de lo que es el núcleo de la Unión Europea. Yo pienso que esto es muy especulativo todavía, pero yo pienso que muy probablemente la Unión Europea, en esta perspectiva de ampliación que tiene que abordar, quiera o no, tendrá que circunscribir a un círculo duro, a un corazón de la unión monetaria en los países que estemos en el euro, y esto planteará un reto a los que todavía no lo están y deben estarlo, y luego un círculo con los países de nuestro entorno, desde Noruega al Reino Unido, incluyendo Ucrania o pasado a los Balcanes, con los cuales construir un espacio de asociación política estrecho. Esta es mi idea sobre el futuro de las ampliaciones y también de la propia Unión Europea. Muy interesante, muy interesante. Pasamos a otro tema que ha tocado antes, pero me gustaría tener su pensamiento más explicado. A propósito de la profunda revisión que habría que hacer en Europa de los planes energéticos, ya que estamos dominados en este momento por el temor y por queremos evitar gastos y problemas en la sociedad civil, hay que decirlo, por motivos por los cuales todavía no hemos, Europa no ha optado por evitar, digamos así, el comercio de petróleo, carbón y gas con Rusia. ¿Por qué todavía estamos en este punto? ¿Qué es lo que nos... usted ha hablado de miedo, me lo explique. Bueno, es muy evidente porque la dependencia energética europea es muy grande. Somos en su conjunto, la Unión Europea, un país, si cabe llamarlo así, que importa el 80% de su energía, especialmente fósil, ya sea como gas, como petróleo o como carbón, y especialmente uno de los suministradores es vital para algunos países, ¿no? Entonces, esto está poniendo en cuestión nuestro futuro energético en el corto plazo si prescindimos del suministro ruso. Y esto obviamente no es fácilmente aceptado por los responsables de Alemania o de algunos países próximos del este, porque les hace demasiado vulnerables a los suministros energéticos vía metaneros o suministros energéticos por los canales del sur. De manera que tenemos un problema muy importante ahí y hay que adaptarnos a un proceso paulatino de progresiva recuperación de autonomía energética. El problema está en que esto plantea también, a su vez, una contradicción respecto de la demanda de liderazgo en la lucha contra el cambio climático, porque Europa quiere liderar y sus referentes, el FAKE 55, ¿no? que establece la búsqueda de reducir al 55% las emisiones en el 2030 y ser neutros en el 2050, toda la taxonomía verde que estamos construyendo y que constituye un procedimiento, en mi opinión, universalizable. Yo creo que somos líderes en el proceso regulatorio y de apuesta por las renovables, tiene una contradicción con las dependencias momentáneas del suministro energético fósil del exterior.
Esto probablemente va a llevar también a sacrificios y a situaciones muy impopulares en la gobernanza de la Unión, porque se encarecen nuestras calefacciones, nuestros coches, se encarecen muchas cosas, nuestros productos alimentarios, etcétera, y todo esto plantea en sí mismo, en este momento, un debate bien importante respecto de la superación de estas contradicciones internas entre el liderazgo climático y al mismo tiempo la dependencia energética que tiene la Unión Europea. No tengo la solución, simplemente describo el problema. Sí. Pero evidentemente esto va a implicar decisiones costosas, quizás impopulares, pero que son claves, por otra parte, para lo que pretendemos, porque pretendemos tener un planeta que sobreviva y al mismo tiempo pretendemos poder seguir todos los días encendiendo la luz de la habitación. Sí, efectivamente. Y esta, que quizás sería mi última pregunta, estas son las macro, es un macro dibujo, digamos así, de la Unión Europea que nos ha hecho con estas respuestas. Hablemos, pensemos a los ciudadanos en este momento, al micro, a la opinión pública, a la sociedad civil. ¿Qué se le pediría? ¿Qué le podemos pedir? ¿Qué nos podemos pedir como ciudadanos europeos hoy? Yo creo que una de las materias más importantes es pensar más en Europa, ¿no? En Europa suele decirse de manera un poco bromista que hay dos tipos de países, los que saben que son pequeños y los que no lo saben, ¿no? Yo creo que esta es una forma muy gráfica de decirle a un ciudadano que realmente todo lo que depende de su futuro, desde lo energético hasta la defensa, desde su capacidad comercial hasta su armonización fiscal, yo qué sé, todos los grandes temas dependen de una Europa capaz de defender sus valores y su modo de vida, inclusive su competitividad, su lugar en el mundo, de una Europa unida, de una Europa fuerte, ¿no? Eso requiere muchas cosas. Requiere, por ejemplo, reforzar, hablando de ciudadanos, la ciudadanía europea, el concepto de que formamos parte de un ente en el que, de un espacio público en el que también se dilucida. Yo diría que especialmente se dilucida nuestro propio futuro. Nuestra organización democrática está concebida en 4 matrioscas, en 4 círculos concéntricos. Mi ciudad, mi comunidad autónoma, mi nación, mi Estado, yo diría mejor, y Europa. Y esa articulación implica también el reconocimiento de que hay una ciudadanía europea. Elegimos nuestro Parlamento, elegimos nuestro gobierno, la Comisión Europea, elegimos nuestros gobiernos nacionales que deciden en el seno del Consejo Europeo el futuro de la Unión Europea. Eso es ciudadanía europea. Y eso implica también un reconocimiento a la identidad. La identidad no es local, solo. La identidad no es nacional, solo. No es uno del Alto Véneto, o es gallego, o es de Baden-Württemberg. No, la identidad es lo que se reclama en la construcción de esa ciudadanía europea, partiendo del reconocimiento de que formamos parte de un espacio común que decide por nosotros, pero que tiene además también elementos identitarios. Los cafés, decía Esteban Zweig, ¿no? Los cafés, los nombres de nuestras calles, nuestra propia historia civilizatoria. Eso es Europa. Y esa identidad no se explica en los colegios. No hay un libros de historia europea, no hay una identidad europea alimentada, construida culturalmente suficientemente, ¿no? Entonces, yo diría ciudadanía sobre la base de una identidad europea y más esfuerzo por hacer una Europa fuerte, capaz de enfrentar los grandes retos de nuestro futuro. Por tanto, volvemos al grande tema de la formación. También, claro, sí, la educación y ya lo he dicho, ¿no? A mí me da mucha pena, por ejemplo, que no haya libros de historia relativamente comunes en Europa, porque no se estudia una historia europea, se siguen estudiando las historias nacionales, ¿no? O que no haya una formación en nuestras escuelas
ni siquiera en nuestras universidades, sobre lo que es la arquitectura institucional europea, cómo funciona el Consejo Europeo, el Parlamento, qué competencias tiene, qué limitaciones tiene, qué puede hacer la Comisión, qué hace el Consejo Europeo, por qué hay un conflicto entre intergubernamentalidad y método comunitario, qué es el Consejo de Europa, que nada tiene que ver con lo anterior, qué es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De esto desgraciadamente no se sabe nada. Y esto es también identidad europea sobre la base de una formación, como usted me dice. Muchísimas gracias. Pero me ha quedado en el tintero una pregunta todavía, que es Europa y el mundo, Europa y el resto del mundo. Europa tiene una responsabilidad, digamos, la historia se la ha hecho asumir. Hablo del resto del mundo, hablo en particular también de África, pero no solamente de África, del Medio Oriente. Europa cómo tiene que resarcir, digamos así, de sus culpas respecto al mundo? Bueno, yo tampoco soy, digamos, no tengo esta actitud retrospectiva, culpabilizadora de nuestro pasado, porque esto nos llevaría seguramente a un debate interminable y probablemente muy poco útil, ¿no? Yo creo que para todo el mundo no es un secreto que los procesos colonizadores en África nos tienen como responsables de muchas cosas. También podríamos decirlo en América Latina, pero no todas las responsabilidades sobre la África actual o sobre la América Latina dependen de la colonia y de la manera en la que los europeos... Es una manera muy simplificadora de contar estas cosas. Yo trabajo mucho con América Latina y me produce mucha pena, mucha tristeza que algunos sigan interpretando que los 500 años han sido 500 años de una España culpable contra los pueblos indígenas, etc. Tienen mucha más responsabilidad los libertadores de hace 2 siglos sobre la construcción de la América Latina de hoy. Me parece que es evidente esto, ¿no? Y así podríamos poner ese ejemplo. Pero vuelvo a su pregunta. Lo importante realmente es que Europa sea un agente internacional capaz de operar en el mundo, ¿no? El mundo camina hacia una bipolaridad preocupante, esta vez entre Estados Unidos y China, hacia un desplazamiento al Indo-Pacífico de todos los problemas geopolíticos del futuro. Europa tiene como peligro que se ha desplazado económicamente el comercio, la producción hacia Asia. Y tiene además problemas energéticos, problemas demográficos, lo sabemos muy bien. La cuestión está, por tanto, en que lo que somos, que seguimos siendo muy importantes, somos el espacio civilizatorio desde el punto de vista democrático, de los derechos humanos, reguladores de una cohesión social que nadie tiene, etcétera, que todo eso lo podamos defender. Que no estemos en el mundo indefensos, que podamos hacer acuerdos comerciales exigentes con otras partes del mundo para que se defiendan estos valores, que tengamos un espacio competitivo, que formemos a nuestros jóvenes en las universidades con capacidad de competir en el mundo entero, que no convirtamos a Europa en un balneario o en un lugar turístico de los chinos, dicho provocativamente, ¿no? Entonces, para todo eso hay que seguir construyendo Europa, hay que seguir siendo competitivos, geopolíticamente importantes, con capacidad comercial, con capacidad regulatoria, pongamos por caso en el mundo digital del que estamos hablando. El mundo digital se está configurando sobre 2 modelos, el chino que controla desde el Estado toda la información de los ciudadanos y el de las compañías privadas norteamericanas que controlan toda la información del mundo del oeste. Y nosotros tenemos un modelo alternativo que queremos que los ciudadanos sean dueños de sus datos y que haya límites a la competencia entre las compañías y las plataformas digitales. Y queremos que haya derechos de privacidad o de defensa de la intimidad y así 1000 cosas más. Todo esto explica la necesidad de una Europa fuerte en el mundo. En un mundo, atención, peligrosamente hostil, peligrosamente adverso a estas ideas. Muchísimas gracias. Muy bien, Jauregui, muchísimas gracias. Ha sido realmente, y yo espero que este material, este artículo y lo que pueda venir de esta entrevista ayude
ayude en la dirección de formarnos un criterio que lo necesitamos. Y Muchas ahora, gracias, ha sido un placer para mí también.